hermanos, continuamos entonces la cuarta de las enseñanzas de nuestra serie Preguntas incómodas acerca de la iglesia. De hecho, los domingos anteriores hemos contestado, ¿es la iglesia un invento humano? Y veíamos la respuesta que no, la iglesia efectivamente viene de Dios, del corazón de Él. No voy a responder todas ahora, pero sí voy a recordarles, preguntamos también, ¿cuál es la misión de la iglesia? Preguntamos, ¿por qué debo congregarme? ¿Por cuáles razones puedo abandonar una iglesia local? ¿Existe la iglesia perfecta? ¿Cuáles son los distintivos de la iglesia sana? ¿Por qué existen tantas divisiones y denominaciones en las iglesias? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Por qué comprometerse con una iglesia local y no ser simplemente un asistente? ¿Por qué en la iglesia se meten tanto en mis asuntos? O sea, fueron las dos anteriores. Hoy vamos a abordar 3 preguntas. La primera es, ¿por qué aplican disciplina en las iglesias? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la disciplina? Aunque ya nosotros vimos una serie y trabajamos eso. La segunda, ¿por qué en la iglesia no celebran con alcohol? Y la tercera, ¿puede un creyente vender bebidas alcohólicas o trabajar en ese sector? Porque algunas personas se preguntan todo eso. Entonces, hoy vamos a abordar. Y las del domingo que viene están también fuertes. Padre, dirígenos, Señor. Que por tu palabra podamos entender el propósito que tienes con estas enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú cuidas tu cuerpo. Porque unos a otros velamos, Señor, para que podamos crecer en completa paz, en completa armonía, y aún en medio de las dificultades, en medio aún de tener entre nosotros diferencias, podamos, Señor, unánimes juntos extender tu reino. Guíanos por tu palabra, que nuestro corazón sea ese terreno fértil, ese terreno preparado para que cuando llegue la semilla, no seamos, Señor, como ese terreno de junto al camino tan duro, que vienen las aves y se lo comen. No seamos como entre los espinos o entre las piedras, que crecen rapidito, Señor, por la falta de profundidad, pero se muere cuando hay pruebas o se muere deseando los placeres de la tierra. Te pido que crezca, Señor, en nosotros la semilla de tu palabra y que todo esto que aprendamos dé fruto. En nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos con la primera. ¿Por qué aplican disciplina en las iglesias? Y antes de entrar de lleno a esta pregunta, a esta respuesta, deberíamos entender algo, o quiero hacer una aclaración. Todo pecado tiene consecuencias. El hombre, cuando peca, tiene consecuencias. Y las consecuencias, uno las sufre y las debe pagar. De hecho, Romanos 6:23 dice, ustedes se lo saben, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, las consecuencias que nosotros merecíamos, muerte, ser destituidos de Dios, ser separados por siempre de Él, las cargó Jesús. Nuestro Señor Jesús cargó en sí mismo todo pecado. Por eso usted hoy no está recibiendo la condenación que merecía. Y ya de entrada, esto es una palabra esperanzadora en el contexto de hablar de disciplina. Porque Dios nunca vino con el juguete para decir, sí, pecaron, vamos a acabar con todo y desaparezca. Sino que dio un medio, Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, hasta ahí nosotros estamos sin esperanza. Pero en ese mismo texto, los versículos 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
En pocas palabras, lo que está diciendo es que solo a través de Jesús somos justificados. El mismo texto donde aparece gran condenación, gran destrucción, abre la puerta de esperanza para decir que en Cristo tenemos salvación, reconciliación, perdón. Y eso es lo interesante. Por eso quería hacer esa observación antes de entrar de lleno en la respuesta. Porque Dios es un Dios justo. Y como es justo, Él tiene que dar el trato que se merece a quien ha pecado. Pero lo precioso de esto es que no nos trata como nos merecemos, porque en Cristo, intercesor nuestro, se puso delante de nosotros para perdonar nuestros pecados. Por eso Jesús pagó por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ahora sí, entonces, viendo que Dios es un Dios justo y que Dios exige justicia y exige propiciación por ese pecado, es decir, exige un sacrificio, el sacrificio fue Cristo, entonces ya podemos abordar por qué aplican disciplina. Y tengo por lo menos 2 razones, y si puedo les doy una ñapa. La primera es, 1, porque Dios nos ama como a sus hijos. La primera gran razón por la que Dios nos disciplina, porque utiliza a la iglesia para disciplinarnos, es porque Dios ama a sus hijos. Hebreos 12, 5 al 11 es el texto más claro acerca de por qué Dios nos disciplina. Y dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y esto no le gusta a alguno. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Alguno dirá, uy, pero eso era en esa época. Ok. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Como una palabra más clara es, entonces no sois hijos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y sigue diciendo el texto: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero refiriéndose, lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina, según Hebreos 12, es una muestra del amor paternal de Dios. Por eso el texto tiene como un sabor de tú me importas y no puedo dejar que hagas lo que quieras y te descarriles. Es que, hermano, ¿usted le importa a Dios? Yo le importa a Dios y a Dios le interesa cómo es nuestra conducta. Por eso Dios no nos deja sin disciplina. Por eso Dios, cuando ve que estamos desviándonos, viene y nos dice: hey, ¿qué pasa? Así como un niño de pronto ve que siempre quiere tomar algo, uno le dice no, y te prohíbo esto, y si sigues en lo mismo, entonces esta semana no tienes merienda. Esta semana te quedas sin eso. Y hay otros casos que quieren meter los deditos a los tomacorrientes. Y uno dice, cuidado. Y se le da una palmita. Algunos le dan palmita, otros le dicen, algunos no entienden. Otros sí, tocan y ¡ay! Y ya con eso quedan curados, dicen. Pero no, Dios es un buen padre que disciplina. La disciplina en sí no implica que sea algo de odio, de ira de Dios contra nosotros. No, Él nos corrige para que vivamos sabio y prudentemente, glorificándole en todo. Ahora, analicen el texto, miren el versículo 5.
La primera línea del versículo 5 empieza a aludir a la condición de hijos. Así el lector lo que hace es identificarse y recuerda la figura paternal, la figura en la tierra de padre, empieza a recordarla. ¿Y qué hace un padre? Generalmente un padre en esta tierra tiende a proteger, tiende a cuidar, tiende a estar pendiente. Es alguien responsable, es alguien que está ahí, pendiente de la forma como nos conducimos. Sabemos que en esta tierra se distorsiona a veces la imagen del padre. Pero en medio de toda la figura que está aquí, a la cual alude el autor de Hebreos, Dios es un buen padre. Y porque es buen padre, va a hacer lo mejor para ti, va a corregirte. No va a dejar que tú hagas lo que quieras. Por eso Él lo que dice es, ¿saben? No se olviden, aluda a la figura de padre, pero también dice, ojo, no se olviden de la exhortación del Señor. Porque si hay algo que nosotros olvidamos es cuando Dios nos corrige. Yo no sé si le ha pasado que Dios le ha corregido algún pecado, usted lo deja un año, está relajado, se consagra y ora, ay, gracias Señor, Señor te busco y está en la presencia, pero pasa el tiempo y pareciera que otra vez. Bueno, este texto alude a eso. Recuerda que como buen padre te he dado consejos y no quiero que sigas en lo mismo. En la segunda línea del capítulo 5, él en segunda instancia va a pedir algo y es, no menosprecies mi disciplina. Porque no sé si les pasó cuando estaban pequeños, que a veces venía papá, mamá a corregirnos, o alguien que era una figura de autoridad en nosotros, y nosotros, ay, pero ya viene, pero si yo estoy bien, yo no sé qué. Y a veces pensamos que en nuestra propia opinión estábamos haciendo las cosas buenas y menospreciábamos la disciplina. El texto nos llama a que no nos mortifiquemos por eso, sino que pensemos, ¿por qué me están disciplinando? ¿Qué está pasando? Entonces, hermanos, no se trata que nuestro Padre Celestial nos quiera aguar la fiesta. No significa tampoco que Él venga con ira para destruirnos. Hermanos, si usted quiere un Dios alcahueta, entonces búsquelo en otro lugar. Porque el Dios Todopoderoso no es alcahueta, no va a colitar su pecado. Desea que se arrepienta. La última, con respecto a este texto, en la tercera línea de este texto del versículo 5, insta algo más, dice, no desmayar. Es decir, no te desalientes pensando que la disciplina es para destrucción. No te desmayes cuando eres reprendido por Él. Esto que está aquí, el autor lo toma literalmente del texto de Proverbios. Entonces yo quiero preguntar, a la luz de esto, mire el versículo 6, ¿cuál es la razón para no desmayar o a no desalentarnos pensando que la disciplina es para destrucción? La razón está en el versículo 6, porque el Señor ama, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora hay que entender esto en su contexto. No vayamos a pensar, no, entonces el Señor le da juguete a todo el que venga a su reino. No. El texto lo que quiere indicar es, el Señor va a hacer todo lo que sea necesario para que no te desvíes. Te va a corregir. Y es probable que en el camino te duela. Como diría un autor mexicano, y sé que vas a llorar y llorar. Algunos dicen, porque pasa a veces nuestros pecados, al Dios corregirnos, nos provocan ese sufrimiento que uno dice, pero ¿cómo así? Dios también me hace sufrir. Pero bueno, ahora seguiremos viendo. Ahora, los versículos siguientes siguen argumentando y profundizan. Y nos deja ver, ¿sabes? Miren todos los versículos que vienen después del 6, desde el 7. Él empieza a decir, ¿sabes? Nuevamente muestra la figura de padre. ¿Qué padre que ve desviándose a su hijo lo deja correr por el mal camino?
A ver, ¿usted le gustaría que teniendo a sus hijos, nietos, o si va a tenerlo, hagan lo que se les dé la gana? ¿Le gustaría, si tiene, no sé, a su hijo, a su niña, y a corta edad, a los 12, 13 años, le dije, no, yo me voy de fiesta, son las 7 de la noche y llego mañana temprano, a las 5 de la mañana? ¿Le gustaría? No. Entonces, un buen padre no va a dejar desviar. Entonces, hermanos, si tu hijo empieza a desviarse del buen camino, no lo dejas a sus anchas, no lo dejas que haga lo que quiera, porque ama hay corrección. Entonces, eso es lo que quiere enfatizar este texto. Pero ojo, no hay que confundir tampoco algo. A veces nosotros pensamos y confundimos el sufrimiento que viene por nuestro propio pecado, es decir, las consecuencias de haber pecado con la disciplina de Dios. No, son dos cosas diferentes. A veces nosotros cometemos errores y pagamos por ello, y esa no es la disciplina. Eso simplemente son las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Alguna vez te ha pasado que hayas tenido que sufrir las consecuencias de una mala decisión? Creo que casi a todos nos ha pasado. Voy a dar un ejemplo. Imagínese un alto funcionario del Estado, del gobierno, y resulta que roba, gasta todo, se gasta los recursos y lo descubren. ¿Qué le toca a él? Le toca pagar, le toca devolver el dinero, le toca una larga condena en prisión y ser inhabilitado de por vida. Veo algunas sonrisas sospechosas como si me dijeran, eso no les pasa nada. Pero hermanos, aunque esa persona se arrepienta de sus pecados, debe pagar. Es así un creyente o una persona que antes de conocer al Señor cometió un homicidio. Esa persona, si se convierte a Cristo, tiene que pagar por el delito, porque hay unas leyes que rigen este país y debe cumplirse. Así no nos guste, y puede ser nuestro hermano en la fe, pero tiene que pagar. Tiene que pagar. Así como si usted y yo no pagamos los servicios públicos, ¿qué pasa? Nos cortan. No porque, no, es que yo soy hijo de Dios, yo soy creyente, así que no me puedes cortar porque Electrocosta no tiene poder en la luz y mi padre es el padre de luz. Deja de inventarte argumentos raros. Dios nos invita a ser honestos, a pagar nuestras deudas. Así que, hermanos, a veces sufrimos las consecuencias de nuestro pecado y eso no se llama disciplina. La disciplina es cuando Dios interviene, usa a su iglesia o incluso también usa a otras personas para que nosotros seamos disciplinados. Entonces, repito, es importante no confundir consecuencias temporales de nuestro pecado con disciplina. Hermanos, resumiendo, la disciplina no se debe entender como un castigo cruel de parte de Dios, ni un Dios despiadado y de corazón negro. No, es una corrección amorosa que quiere hacerte volver. Proverbios 33, 11 al 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Es decir, desde el Antiguo Testamento ya viene mostrando que Dios corrige. Entonces Dios desde su infinita sabiduría usará personas, situaciones, pruebas, sufrimientos, persecuciones, aún toda clase de cosas, con tal de atraernos a Él arrepentidos. Ahora algunos me dirán, pero pastor, todo lo que usted ha dicho hasta ahora implica que la disciplina es de Dios y no de la iglesia. Y la pregunta que se hizo era, ¿por qué en la iglesia es disciplina? Entonces te voy a dar la segunda razón. Si la primera razón tiene que ver porque Dios nos ama como a sus hijos, la segunda es porque perteneces a un cuerpo que te ama, te cuida y te protege. Esa es la segunda razón y ahí entra la iglesia.
Si usted continúa leyendo el texto de Hebreo, después de los versículos que leímos, usted se va a dar cuenta que dentro de la iglesia uno tiene un proceso para traer al hermano que no está caminando bien. Por eso Hebreos 12, del 12 al 15 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es decir, el mismo texto va a indicar que es necesario entender que nos tenemos unos a otros para levantarnos, para levantar nuestras manos caídas. Manos caídas y pies paralizados hace referencia a las personas que se han estancado, que por una u otra causa ya no pueden seguir. Entonces nos insta a levantarnos. ¿Cómo está el hermano que está a tu lado? Si puedes, toca al hermano que está a tu lado. Pregúntale cómo está. ¿Cómo está con el Señor? ¿Cómo está con su familia? Si es tu familiar, si es tu hermano, tu esposa, tu cónyuge, tu novia, ¿cómo estamos los dos? ¿Cómo estás con el Señor? Pregúntale. Hermanos, hay un texto que muchos teólogos respetados también utilizan para hablar de la disciplina del Señor. Y es Mateo 18, 15 al 20. Pero yo quisiera que miráramos bien ese texto. Y el texto, aunque es bandera para aplicar la disciplina, yo veo que lo que hay en ese texto es la bandera del perdón y de la reconciliación entre hermanos. La bandera de la restauración. Revisen en sus casas Mateo 18. Llama a la humildad, al perdón y la misericordia. Versículos 15 al 22 dicen, y se los voy a leer: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cuántas personas? Dos. Solo los dos. Si te ofendieron, hablen. Ahora, lo interesante es que aquí el ofendido debe acercarse al otro. Esto es una locura. El parámetro de Dios es totalmente fuera de límites. Nadie se esperaba que Jesús trajera esta palabra. Pero sigue diciendo: si te oyere, has ganado a tu hermano. Y estamos hablando del contexto de la iglesia. No estamos hablando de pelear con alguien fuera de la iglesia. Porque en la iglesia también hay conflictos. Porque en la iglesia también hay gente que está resentida con algún hermano. Porque aquí puede haber también hermanos que tengan resentimientos contra otros. Y si tú estás resentido, te sientes mal porque alguien te ha herido, entonces acércate a esa persona. Hablen ustedes dos solos. Pero el texto sigue diciendo: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicana. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este texto habla más que de disciplina, de perdón, reconciliación.
Dos observaciones con respecto a esto. Primero, ya se las había dicho, el ofendido es quien se acerca. El ofendido busca la paz. Hermano, ¿tienes algo contra alguien? Te invito a que si esta palabra la has escuchado, hables con esa persona. No te vayas de este lugar si está aquí. Y si está en otro lugar esa persona, llámala y pide perdón. Si no te sientes preparado, es que yo quisiera decirle, no hermano, ore, pase un tiempo de oración, quédese sentado, haga esto, y cuando el Señor le muestre que hay que perdonar, hágalo. No, el texto no dice eso, el texto es tajante, no te manda a orar para ver si es la voluntad de Dios que pida perdón, te dice, ve y pídelo. A veces somos tan espirituales, entre comillas, que pedimos hasta permiso a Dios para pedir perdón por algo que Él ya ha mandado que hagamos. Si su voluntad es reconciliarnos, hay que hacerlo, no tienes que orar para preguntar eso. Pero segundo, hay una urgencia en restaurar las relaciones rotas. El texto tiene ese sabor. Es necesario que si haces parte de un cuerpo, restauren las relaciones. Aunque a veces no va a ser lo mismo que antes. Aunque a veces ya cambian algunas cosas. Pero llama a reconciliar. Como dice aquella canción, Dios no escucha tu oración, Dios no escucha tu oración si no te ha reconciliado. Y el inicio de la canción, amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Oiga, qué bueno que se la saben. Entonces, hermanos, Dios nos llama a reconciliarnos. Dos ñapas, ya para terminar esta sección. El versículo 18 dice algo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Hermanos, este texto también se refiere al perdón. ¿Cómo así, pastor, que se refiere al perdón? Mire el contexto. Si tú perdonas aquí, allá arriba también hay perdón. Si Dios perdona allá, acá abajo tiene que haber perdón. Recuerden el Padre Nuestro, Mateo 6, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, este texto de atar y desatar es atar perdón, desatar perdón. No es tomar, ay, ¿ahora qué hago? Voy a tomar al diablo, voy a atarlo, lo voy a amarrar para que no me haga daño. No, este es un versículo para que entre hermanos se dejen de hacer daño. Porque está en el contexto del perdón, revíselo. Si quiere, llegue a su casa y revise y lea todo el capítulo 18 todas las veces que sea necesaria. Hermanos, segunda ñapa, versículo 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí. Nuevamente, wow, este texto está precioso para pedir cualquier cosa. Señor, dame esa voluntad, dame, Señor, esa bendición. Pero nada, nuevamente el contexto inmediato de este texto es que definitivamente nuestro Padre en los cielos quiere perdón, quiere reconciliación en medio de todo. Es un llamado a ponernos de acuerdo. Por eso dice, si dos o tres se ponen de acuerdo. Por eso este texto es un llamado a ponernos de acuerdo para perdonar. Y por eso, como ante un juicio, que es el contexto donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Esa palabra era para colocar testigos en medio de un juicio. Entonces, porque donde están dos o tres y están para reconciliarse, allí estoy yo. Hermano, y yo sé que tal vez puede costar, pero les entender un poco esto. Pero revisen este texto de Mateo 18, porque es un texto de perdón y reconciliación. Desata perdón, suelta, perdona.
Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Recuerden que esa palabra se usaba en el Antiguo Testamento para el juicio, para decir, no, este es culpable, este no sé qué. Aquí Jesús la transforma para dar vida, para dar perdón, para que haya reconciliación. Por eso, la prueba de esto, pero pastor, es que siempre he visto esto así, la prueba de esto es cómo termina el texto. Y es que Pedro, al oír todo esto, dice, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Eso ya le dio coherencia a todo lo anterior. Pedro escuchó todo esto y dijo, no puede ser, ¿qué estás pidiendo? Por eso y Pedro va a ser generoso en extremo, porque para el judaísmo 3 veces es una muestra perfecta de perdón, enorme. Pero él le dice 7. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Esto no se trata de 7, esto se trata perdona todas las veces que sean necesarias, porque ni siquiera 70 veces 7, porque de pronto hay alguien que te moleste más que eso, sino es todas las veces que sea posible, perdona. Entonces, hermanos, el resumen de por qué aplican disciplina en las iglesias, porque Dios nos ama como a hijos y porque perteneces a un cuerpo que te ama, te cuida y te proteja. La meta entonces de la disciplina siempre va a ser tu restauración. Hermanos, si ves a alguien que está mal, busca restaurar. Ahora, por si acaso, de pronto alguien me va a preguntar, pastor, deme un versículo más por si acaso. Oh, Señor, ¿qué hago? Ok, lee las cartas del Nuevo Testamento. Y si quieres algo más específico, vete a 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 al 13, que ahí tienes el extremo al que se llega en la disciplina. Y es que después de mucho tiempo intentando restaurar a un joven, ojalá lo lean, Pablo termina diciendo, vale, ya ustedes han hecho de todo, ya yo les he recomendado de todo, el tal final no va más. Ténganlo como alguien que definitivamente no se convirtió y llámenlo al arrepentimiento. Ya, hermanos, de eso se trata. Segunda pregunta, esta creo que la estaban esperando. ¿Por qué en la iglesia no celebran con alcohol? Y algunos esperan la tercera. Bien. Ay, hermanos, ¿qué hacemos? En la Biblia podemos encontrar muchos textos que hablan acerca del alcohol, del vino, de todo eso. Y hermanos, con respecto a 3 cosas, por ejemplo, el vino, el alcohol se utiliza como símbolo. A veces bueno, a veces malo. El alcohol se habla en la Biblia de usos buenos, pero también usos profanos. Pero también se habla de sus efectos. Y solo aparece un par de versículos que dicen que alegra, anima, pero el resto dicen que envician, que tienen efectos nocivos. Entonces, por ejemplo, voy a leer algunos, les doy otros para que lo estudien en casa y me cuentan, antes de entrar a la respuesta exacta. Levíticos 10, 9 al 11 dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que le ha dicho. Este texto lo que quiere decir, cuando vayas a predicar, no prediques borracho. Cuando vayas a servir al Señor, no esté tomado. Entonces, este texto nos deja, o sea que sí bebían. Resulta que culturalmente en ese pueblo era mejor y era más saludable muchas veces, como pasó en el primer siglo, tomar vino. Porque el agua era generalmente llena de virus, bacterias, contaminación. Pero bien, vamos a sacar eso del virus, bacteria y todo eso. Aquí, lo primero que nos deja ver es, si vas a servir al Señor, ojo, no lo hagas bajo los efectos del alcohol.
Imagínense un pastor borracho, un hermano. Hermanos, leamos la carta a Hebreos. No, qué locura. Pero bueno, siguiente texto. Números 6, 2 al 3. Dice, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Es decir, nada que tenga que ver con su producción. Ahora, nuevamente deja ver algo. Quien se consagra, no se dedique a la bebida. El que no está consagrado, beba. ¿Cómo así, pastor? No le dejo eso. No se preocupen, vamos a seguir viendo qué pasa. Ahora, nuevamente es interesante, el que se apartó para el Señor tenga cuidado de no estar sobrio en medio de su vida. Y así pueden revisar Jueces 13:7, entre otros textos. Ahora, hasta ahí, ojo, sí, no, sí, ebrios, oiga. Hasta ahora, todos estos textos no presentan un problema con el beber, hasta ahora. Pero apenas llegamos a Proverbios, que fue la época donde se consolidó el reino y empieza Salomón a dar sus discursos, miren lo que dice, Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Empieza a cambiar la cosmovisión, empieza a cambiar la forma de pensar. Proverbios 23, 29 al 35 empeora la situación. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van en busca de la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me di cuenta. Mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Está diciendo, sé que es malo, pero terminé buscándolo otra vez. Ya Salomón empieza a disertar acerca del peligro que hay con el alcohol. El alcohol en sí no tiene nada malo. El problema es quién lo va a usar. El problema es quién va a tomarlo para salir de sus sentidos, para despejar su mente y desechar sus penas. Ese es el gran problema. El problema que toca Proverbio empieza a decir, ¿sabes? Aún lo volveré a buscar. Está diciendo, se te puede convertir en una adicción. Y esta pregunta no solo aplica para ¿por qué no celebramos aquí con eso? Alguno dirá, ¿y por qué aquí no celebramos con droga? ¿Por qué todos no nos drogamos y eso? No, porque todo eso nos saca de los sentidos. Porque todo eso nos lleva a lugares de donde tal vez nunca podremos salir. Y Dios nos llama a ser sobrios. Dios nos llama a ser sensatos, a ser cuidadosos. Proverbios 31, 4 al 7 pone el sello. No es de reyes, oh Lemuel, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho a todos los afligidos. Es interesante lo que dice el autor, que el vino, el alcohol, es capaz de hacernos
hacer cosas que nunca pensamos. Pero lo interesante es lo que dice después: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. El texto lo que trata de decir no es por decirle, es que tú estás en un estrato, no bebas, manténse sobrio, y esto que tan mal, que beba, el pueblo que beba. No. Aquí lo que trata de decir es otra cosa, es mantente sensato en todo, porque eso es lo que debes hacer. Mira, Lemuel, compórtate como un rey. Allá ellos que se comportarán como quieren. Ellos lo usan para alegrarse y todo. Que lo hagan, pero tú no hagas lo mismo. Isaías 5, el 11 y el 22, también nos muestra que en los libros proféticos empieza a cambiar la cosmovisión. Y dice: ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida! ¡Ay sí! Son los mero machos. Pero mientras tanto, nada, no se atreven a velar por su hogar, no se atreven a sacar adelante a sus hijos, no se atreven a ahorrar y a buscar un futuro mejor. Y eso aplica para todo. Somos muy machos para nuestras adicciones. Somos muy machos para nuestro Netflix, para perder nuestro tiempo en nuestra adicción del Facebook. Pero para invertir tiempo de calidad con nuestra familia, ahí sí perdemos toda la valentía. Esto es interesante, ¿verdad? Hermano, pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Por qué en la iglesia no celebran con alcohol? Pues yo creo que hay que mirar y entender que la iglesia del primer siglo tenía el Antiguo Testamento. Y lo que ellos hicieron es tomar los principios del Antiguo Testamento para el Nuevo, mientras el Nuevo fue siendo escrito. Efesios 5, del 15 al 20, miren lo que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí viene el texto más popular: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que el texto va a decir: no permitas que tu cuerpo sea dominado por cualquier cosa. No permitas que ni la cerveza, ni la Coca-Cola, ni las novelas, ni la droga, ni los impulsos por ver lo que sea, te dominen. Eso es lo que quiere decir el texto. No permitas que tus impulsos, que esas ganas tan fuertes que tienes, te venzan. Y yo sé que hoy, probablemente, tal vez estemos luchando con algo que nos está venciendo y que pensábamos que habíamos tenido la victoria. Sé que tal vez puede haber más de 3, 4 personas, 5, 20, no sé, luchando. Y yo te invito a descansar en los brazos del Señor. Yo te invito a ya parar, decirle: Señor, ya estoy hasta aquí. Te he prometido como 10 veces dejar esto y sigo en lo mismo. Entonces ven y pide ayuda. Para eso está la iglesia. Y puedes vivir con las disciplinas espirituales. El alcohol es tan adictivo que definitivamente hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. De la misma manera hay tantas adicciones. Primero a los Corintios 6:12 dice, te lo regalo: todas las cosas me son lícitas,
mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera carta a los Corintios 6:12. Y ese es el principio. Pero alguno me dirá, pastor, pero es que usted ha leído que el problema es embriagarse. Es decir, si puedo tomar. Ok, vamos a tomarla suave. Sí, efectivamente el problema es dejarse dominar y padecer de sus efectos. Pero bien, si me sigues preguntando, entonces te doy otra razón por la cual no celebramos con vino. Y es porque no queremos ser piedra de tropiezo a nuestros hermanos. 1 Corintios 10, 23 al 33 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, y sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, porque por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hermanos, sigue diciendo el texto, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Y sigue diciendo Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todo, procurando mi propio beneficio, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Hermanos, este texto es claro. Tenga que ver con cuestiones de comer o beber fritos de la Virgen de la Candelaria y eso. Si por eso alguien se va a perder, no coma. Y a mí me agrada cómo Pablo aborda, que después de dar todo dice, pero ¿por qué han de juzgarme por no sé qué? Y al final termina sometiéndose y dice, ¿saben qué? Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. ¿Y saben qué? No seamos tropiezo a nadie, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi beneficio, sino el de muchos. Y la razón, para salvarlos. Si por tu propio gusto, si tú sabes que no te vas a emborrachar y no tienes problemas con eso, pero si el que está a tu lado se va a perder por tu culpa, entonces ten dominio propio, ten amor por el hermano y no bebas. Así de sencillo. Porque nuestro hermano no se puede perder por nosotros. Y yo sé que muchos dirán, pero ¿cómo así? O sea, me tengo que privar de mi gusto. ¿Cómo así? Sí, te tienes que privar. Así como Cristo se privó de todo por salvarte. Y en eso se muestra el amor. Amén. Hermanos, vivimos en un contexto en el cual tener una bebida, como les decía una vez, si yo me siento en la tienda de la esquina, en la panadería, y ahí por casualidad, ahí venden unas chichas que las envasan en una cerveza Corona, eso. Y está vacía, ¡epa! ¡Ah! Y toman una foto. Pastor borracho. Sale del servicio. O sea, poca gente, lo primero que va a pensar es, ¡ay! Estaba con su avenita. No, y si de casualidad vi una lata de algo, míralo, ahí está, verlo, el pastor corrupto. Lo primero que van a decir, nadie va a decir, ¡ay! Se sentó en un lugar y no limpió la mesa. ¡Ay! Le pusieron eso al lado y eso no es de él. Nadie. Rara vez se piensa eso. Entonces, de esto se reprende la razón por la cual nosotros aquí no celebramos con alcohol. Pero
te dejo esto a los motivos de tu conciencia. La tercera razón es porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, que está en el contexto de comer y beber, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si tú vas a tomar algo, a comer algo, piensa si estás glorificando a Dios. Piensa si te es lícito, si te conviene, si te edifica, si no va a dañar a otro y si eso da gloria a Dios. Hermano, yo creo que de pronto alguno decir, pero pastor, Jesús convirtió el agua en vino. Oiga. Listo, Jesús convirtió el agua en vino, vamos a mirarlo. Recordemos ese texto. Y ya yo les decía, el agua no era como la de acá, pero obviemos eso como si eso no existiera. Si ustedes leen el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que es el que antecede al capítulo 2, donde Jesús convierte un montón de tinajas para que todo el mundo celebre. Entonces, si usted lee primero capítulo 1, se va a dar cuenta que su énfasis es mostrar que Jesús es Dios. Y nos muestra que desde el principio lo es. Y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, el relato de Juan 1 es equivalente a Génesis 1. Así como Dios se muestra creador de todo, se muestra Jesús como creador de todo. Pero más adelante en ese mismo Juan 1 llega un pedazo que dice: y él mostró su gloria como del unigénito del Padre. El capítulo 2 es la parte práctica y nos deja ver, Jesús hace que sus discípulos palpen el poder creador al hacer el milagro antes del tiempo, porque él lo dice, mami, este no es mi tiempo para hacer, y las mamás desde tiempo antiguo, y no importa si es Jesús mandándolo uno a hacer cosas. Oiga, las mamás son preciosas. Vea, le dice, mami, todavía no ha llegado el tiempo, pero bueno, ella dice, hagan lo que él diga, y saben, hace ese milagro creativo. Pero también el texto más adelante dice, los discípulos vieron su gloria. Pero pastor, ¿dónde está eso? Lea Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Entonces el propósito de ese milagro era que los discípulos se convencieran que él es tan Dios como Dios el Padre y que mostró su gloria como al inicio de la creación. Ahora, ¿alguna pregunta más? Y alza la mano. Uy, pero pastor, Pablo mandó a Timoteo a beber vino. Oiga, yo diría, Pablo, ¿por qué escribiste eso? Pero la instrucción en 1 Timoteo 5:23 es una condición médica. Le dice, toma mejor vino que el agua, porque te está haciendo daño. Entonces, me van a preguntar aquí, bajo ningún motivo se pueden herir, porque esta pregunta envuelve toda. ¿Bajo ningún motivo se puede beber alcohol? Ya te di 3 razones por las cuales en la iglesia somos prudentes por eso, ¿cierto? Te dije, porque Dios nos manda evitar la embriaguez y sus nocivos efectos. 2, porque no queremos ser piedra de tropiezo a otros hermanos. Y 3, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Pero, si aún consideras que puedes hacerlo en una boda, en un evento especial, pero ten en cuenta todo esto que te he dicho. De hecho, es costumbre que celebremos con champaña, pero normalmente terminan algunas igualitas, ni por ahí. Pero puedes, si has visto cualquiera de estos preceptos. Hermanos, Dios nos llama a no ser piedra de tropiezo. Puedes, no hay ningún problema. El alcohol en sí no es pecado. Es cómo lo usas. Es cómo lo usas. Por eso en esta iglesia les digo, nosotros tenemos en cuenta esos parámetros. Gálatas 5:19-25 de Arión Sello. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, porque hay un montón que faltaron, acerca de las cuales os amonesto, como ya le he dicho antes. Ojo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero miren cuál es el contrapeso. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el mismo dominio propio. Entonces, lo que está diciendo aquí, hermanos, no se salgan de sus casillas, no se salgan de sus límites, no pierdan la cordura. Preferible que se llenen tanto del Señor, que se emborrachen, que se llenen tanto del Espíritu de Dios, que se emborrachen de Él. Ahora, este texto no quiere decir que cada vez que estemos llenos del Señor, vamos a actuar como borrachos. No. Está haciendo una semejanza. Así, recuerden que, miren todos los textos que hemos estudiado. Se muestra alcohol, la gente diciendo palabras saliendo de su contexto. Pero cuando se muestra, la contraparte nos dice, hablen con prudencia, hablen con cuidado y todo. Entonces lo que está haciendo este texto es decir, llénense de tal manera que si se van a emborrachar, se emborracha de Él y cuando hablen, hablen de Cristo. Diferente. Emborracharse de Dios te llevará a mostrar quién es Él. Emborracharte de Él no te va a llevar a despedazar cosas, te lleva a construir, te lleva a amar, te lleva a cuidar. Termino con Romanos 12 y el martes le dejo la del trabajo y eso. Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Interesante que cuando habla de renovar la mente, de estar lleno de Dios, nuevamente nos habla de ser elocuentes, a tener un entendimiento sobrio. Qué precioso es la palabra. Hermanos, a manera de conclusión, quiero recordarles, en la iglesia no estamos, con respecto a la pregunta sobre la disciplina, no estamos para destruirte. La disciplina muestra que Dios te ama, y esa es la primera. Dios te ama, y como buen padre te cuida. Pero la disciplina también muestra, la iglesia es tu cuerpo, te ama y te cuida. Por eso no queremos que te desvíes. Y con respecto a la celebración con alcohol, revisa tus motivaciones. Ya hablé de todas estas, pero revisa tus motivaciones. Definitivamente hay efectos nocivos, pero hay efectos que pueden hacer que seamos dominados. Pero también somos prudentes para que nuestro hermano no se pierda. Y por último, definitivamente, todo es para la gloria de Dios, todo. Pero si tú quieres hacer una boda y tienes algo, y quieres hacer algo, con moderación. Creo que una de las virtudes cristianas es la moderación. Padre, gracias. Señor, gracias por tu bondad. Señor, gracias porque